aprovechando ya la presencia de Ana Carola Traverso, socióloga, urbanista, desde Nueva York nos acompaña. Muchísimas gracias, Ana Carola, por aceptar la invitación a nuestros diálogos para el pensamiento crítico. Estamos en una etapa ya casi a final de camino con los estudiantes, son estudiantes de la carrera de Derecho, y ellos han venido desarrollando una serie de ejercicios para potenciar su pensamiento crítico reflexivo, y hemos en ese camino de entrenar el pensamiento reflexivo, hemos leído uno de tus trabajos, bueno, varios, pero hemos prestado más atención a uno de tus trabajos donde vos trabajás, valga la redundancia, con el concepto de la insubordinación. Y bueno, yo sé que vos has leído muchísimo al autor de esta tesis, y yo creo que la situación en la que nos encontramos ahora mismo en América Latina, a nivel político, económico, sociológico, nos invita a escucharte y ampliar un poquito todo lo que vos podás aportarnos en relación a esta teoría. Yo creo que es una teoría muy atingente a la época en la que estamos viviendo, que les podría permitir a estos jóvenes ampliar un poquito sus mapas de razonamiento. Y a propósito de la pregunta de Alejandro y del ejercicio de repasar los contenidos que ellos están haciendo ahora, que puedan tener este otro paradigma, ¿no? Para mirar la realidad, porque pareciera que solo hay socialismo, marxismo, y no hay más teoría en las escuelas de pensamiento, cuando en realidad hay bastante novedad, o sea, nuevos doctores en sociología, en ciencia política, en filología, en educación, están aportando teorías nuevas desde las cuales podemos mirar la realidad, reflexionarla y encontrar respuestas más cercanas, ¿no? a esta época en la que vivimos. Así que, Ana Carola, gracias por estar aquí, te escuchamos. Claro que sí, y bueno, me gustaría que esta charla sea amena, así que si en algún momento de mi diálogo o de lo que hablo tienen preguntas, por favor, me interrumpen y me las hacen, porque de eso se trata, ¿no? Bueno, esa nota la escribí yo, primero les voy a dar un poquito del contexto del por qué la escribí, y luego también les voy a contar sobre el autor eh, que me inspiró a escribir respecto a eso. Ese artículo, esa nota de opinión la saqué yo más o menos inspirada en la revolución del 9 de abril y en algunos de los diálogos, de las conversaciones, de los conversatorios que estaban sucediendo en Santa Cruz en relación a la conmemoración de la revolución del 9 de abril. Entonces, ¿por qué? Se preguntarán ustedes, ¿no? ¿Por qué traje a colación todos esos temas? Y la respuesta es bastante sencilla, ¿no? Y es porque a veces el discurso que se impone, el discurso hegemónico a nivel nacional, omite lo que sucedía en Santa Cruz, ¿no? Y Santa Cruz es como una especie de, a veces me parece que desde el occidente no entienden, o sea, o no trabajan lo suficiente la historia y las fuentes, ¿no? O sea, y aquí quiero hacer énfasis en la cuestión de la revisión de fuentes primarias para la creación de narrativas, ¿no? O sea, o de argumentarios que más o menos posicionen uno u otro, digamos, una postura u otra, ¿no? Entonces, a veces, aunque la evidencia le salta, aunque esté enfrente y aunque diga, o sea, el relato dice A, digamos, ¿no? Pero resulta que la evidencia dice B, no, el relato dice A, ¿no? Entonces, me parece que es necesario cuestionar ciertos paradigmas o ciertos relatos que se han impuesto, cuestionarlos porque eso es saludable, eso es pensamiento crítico, eso es contrastar lo que dice el relato versus lo que dice la realidad. Entonces, en ese sentido, digamos, ese es el contexto, ¿no? Y ahora voy a entrar al autor que me inspiró a escribir este artículo. Y en realidad más que inspiración es un autor que he estado siguiendo bastante últimamente. Acaba de sacar un libro que se llama Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas al separatismo catalán. Su nombre se llama Marcelo Gullo.
Ahora, la teoría más importante o más, que más ha trabajado, digamos, por el más largo tiempo, Gullo, es la teoría de la insubordinación fundante, ¿no? Marcelo Gullo es argentino, él es cientista político y también tiene estudios sobre relaciones internacionales y geopolítica y todas esas cosas. Es de Rosario, de la Argentina. Y Gullo es una persona que, si ustedes leen su obra, van a ver que es una persona que escudriña fuentes primarias y cuestiona también los relatos que se imponen versus la realidad. Ahora, ¿qué es lo que dice la teoría de la insubordinación fundante? Como él es cientista político y se dedica a estudiar el poder de las naciones, ¿ya? Él analiza, o sea, empezó analizando cómo es que las naciones acumulan poder, cómo es que eso funciona, cuáles son esos mecanismos que las naciones desarrollan o van desplegando para acumular poder, ¿no? Y obviamente entra sobre teorías de Estado, sobre también sobre qué es más importante, ¿no? El poder político o el poder económico, ¿no? Y luego lo que es interesante es que toma como estudios de caso o casos de estudio, analiza varios países, ¿no? Empieza con Inglaterra y cuestiona cómo en Inglaterra, cómo es que Inglaterra acumuló poder económico, ¿no? Y lo hizo a través de una fortísima política de inversión estatal, ¿no? En su momento con la reina Isabel. Y bueno, pero ¿qué sucede? Que dicen una cosa y hacen otra, ¿no? Porque después van a imponer el liberalismo. Ahora, y el liberalismo es precisamente, digamos, en teoría es todo lo contrario al intervencionismo estatal, ¿no? Entonces, pero no solamente estudia el caso de Inglaterra, estudia también el caso de España, estudia el caso de Estados Unidos, el caso de Corea del Sur, el caso de Francia, el de Canadá, ¿no? Analiza también qué es lo que sucede en América Latina, y ahí es donde quizás me gustaría hilvanar con la última obra de Gullo, ¿no? Y cómo hilvana el concepto de la leyenda negra, que es esta idea de que España es todo lo peor, de que todo lo que produjo España es pésimo, ¿no? Analiza las raíces políticas de esa idea, de cómo es que esa idea se impone, que se impone en el siglo XIX, ¿no? Cuando Inglaterra está intentando penetrar los territorios del Imperio Español en América, ¿ya? Y va con una estrategia muy hábil primero intenta militarmente y no lo logra porque los bonaerenses los expulsan prácticamente de lo que ahora es Argentina, digamos, y Buenos Aires, pero después se avivan y lo hacen cultural e ideológicamente, ¿no? Y van a imponer las teorías liberales, y los nuevos estados en América Latina van a estar impregnados en ese liberalismo que, bueno, pues no, digamos, va a tender a la fragmentación territorial y por lo tanto al debilitamiento económico de esta masa gigantesca territorial y culturalmente que es el territorio hispanoamericano, ¿no? Entonces, bueno, con eso voy a parar porque es bastante, ¿no? Lo que sí voy a decir es que la idea principal de la insubordinación fundante es cómo las naciones logran insubordinarse política e ideológicamente de aquella eh, fuerza política, digamos, o estatal que los está oprimiendo o los está sometiendo, ¿no? Cómo es que o sea, cómo logran romper esas cadenas de opresión y, digamos, y aplicar ya sean políticas propias, ya sean, digamos, estrategias propias de desarrollo. Ahora, el desarrollo o sea, solo hay riqueza en la medida en que se puede industrializar esa nación, ¿no? O sea, aquí no es que contrabando son burreras, o sea, porque eso es antinación, ¿no? El tema es cómo se logra acumular, cómo se logra poder político para poder implementar políticas concretas de industrialización para la generación y acumulación de riqueza, y así romper cadenas de subordinación. Y eso solo se hace mediante una fuerte dosis no voy a decir intervencionismo, pero sí de políticas estatales que promocionen ese desarrollo industrial y que logren, digamos, ¿no? elevar
los umbrales de desarrollo económico y por lo tanto también, pero también político, ¿no? De eso se trata. Entonces, con eso voy a parar, creo que hay algunas cuantas preguntas, así que... Sí, sí, vi que, bueno, Mauricio y Alejandro tenían ahí la mano levantada. Doctora. Empecemos con Mauricio y luego continuamos con Alejandro. Muy bien, doctora, gracias. Buenos días, Ana Carola, un gusto tenerla acá con nosotros. No sé si me voy a salir un poco del tema, pero es lo que yo he podido relacionar respecto a este artículo de insubordinación en el pensamiento. Leí después otro que publicó que Santa Cruz ha tenido un rol importante en la construcción de la bolivianidad. Está así en publico.bo junto con su video. Y me llamó la atención esto, que hablan de 3 recomendaciones y sobre todo la segunda, generar marcos pedagógicos enfocados en la liberación, en el pensamiento crítico y no en el adoctrinamiento con nuevas plataformas para comunicar valores, ideas e historia. Sí. El hecho de, de generar estos marcos pedagógicos nos puede llevar a generar esa insubordinación de la que estamos hablando, o sea, porque Claro. se supone que al tener más conocimiento nos ampliamos mucho más y nos alejamos de esas situaciones. ¿Qué les ha llevado realmente a buscar esta segunda recomendación? La de los marcos pedagógicos, ¿decís? Exactamente, sí. Bueno, yo creo que es importante, o sea, digamos, un proceso de insubordinación, la base está en afianzar ciertos valores, ¿no? Y cierta cosmovisión, si querés, o cierta forma de ver la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es más importante, la idea o la realidad, ¿no? ¿Qué es más importante, digamos, aplicar a rajatabla el posmodernismo, por decir, ¿no? O ver lo que es realidad, o sea, o sea, abrazar, aprender la realidad, ¿no? Entonces, creo que en el caso de Santa Cruz, lo que, digamos, según lo que he podido ver e investigar, hay hay una voluntad muy natural de tomar la realidad como punto de partida. Y eso es fundamental porque eso, digamos, lo que me hace es pues no estar subordinado a nada más que a lo que la realidad me muestra. Y lo voy a poner en un caso concreto, ¿ya? Para que entiendan por dónde va esta mi idea. En el caso cruceño, a partir de los años 70 empiezan a planificar muchísimo. Y obviamente la planificación pues son ideas, ¿no? Son recomendaciones o estrategias que se me ocurren, ¿no? Pero dónde está la base, digamos, de esas estrategias? Resulta que cuando empiezan a mapear, hacen, digamos, hacen un trabajo extraordinario para entender cuáles eran las vocaciones productivas del territorio, ¿no? O sea, van creando estas subregiones para entender, digamos, ¿no? Que esta subregión tiene estas vocaciones, ¿no? Tenían una idea bueno, la idea general era industrializar lo más que se podía, todo lo que se pudiera. Iban a San Ignacio de Velasco. Y en San Ignacio la idea, digamos, dada la vocación de la tierra, tenía que ser oleaginosa, ¿no? O sea, tenía que ser maní. Y resulta que el maní es endémico de esas zonas, de la zona de San Ignacio. Entonces, la idea era poner una planta de maní, o sea, de procesamiento de maní, ¿no? Para aceite de maní. Pero resulta que van y empiezan a hablar con la gente y se dan cuenta de que, o sea, el grado de atraso era tan grande, no estaban las condiciones para poner una fábrica de nada. Había que trabajar elevando las capacidades, digamos, y las prácticas de la gente que vivía ahí en esa época, digamos, en los años 70, porque el grado de pobreza era tan grande. Digamos, los modos de producción estaban tan atrasados que una fábrica nunca iba a funcionar ahí. Entonces, ¿qué hicieron? Lo pusieron de cabeza el asunto. Entonces, en vez de digamos, decir fábrica sí o sí, ¿no? Que cuántas veces hemos visto eso, ¿no? Inversión de esta naturaleza sí o sí, sin que tenga socialización alguna, sin nada, la gente no quiere, pero igual le van y le chantan eso ahí. En vez de hacer eso, dijeron, elevemos las capacidades de la gente. Y crearon todo o sea, un plan de desarrollo que fue Estrella, que es uno de los mejores planes de desarrollo rural que ha existido en el país, que se llamó Pladerbe, ¿no? Plan de desarrollo de Velasco, de desarrollo rural de Velasco. ¿Qué hicieron? Crearon subcentrales de productores, ¿no? Y trabajaron con los productores, con los jóvenes y con las madres de familia.
¿no? En esos tres ejes, y generaron sus propios marcos pedagógicos para, digamos, ¿no? En base a esas tres tipos de público, digamos, ¿no? O sea, madres, jóvenes ¿cómo se llama? Y productores en general, ¿ya? Trabajaron con ellos para entender cuáles eran sus necesidades, qué era lo que ellos querían y cómo ir de punto A a punto B, o sea, de donde están ahora a lo que ellos querían de una manera que fuera sustentable, que tuviera sentido, ¿no? O sea, no era chantarles esa visión de desarrollo industrial, digamos, a la, qué sé yo, pues digamos, ¿no? A la brasilera o si quieren a la europea, sino algo que tuviera sentido, que estuviera hecho a la medida de esa gente, ¿ya? Ese plan fue tan exitoso que ese modelo de desarrollo rural se aplicó en el resto del departamento. Se aplicó, el primero fue Velasco, pero se aplicó en San José de Chiquitos con los indígenas josesanos. Después se aplicó en Camiri, en Cordillera. O sea, entendiendo que las necesidades eran súper distintas, porque el Chaco no tiene nada que ver con la Chiquitania, digamos, ¿no? Los problemas de la tierra no tenían nada que ver el uno con el otro, los problemas de pobreza, los factores que incidían en la pobreza eran diferentes. Pero de todas maneras el tema era, digamos, adaptarlo a la realidad, ¿no? Entonces, en base a, o sea, a eso es que yo me iba, ¿no? Y pasaron de ser, digamos, de ser, en el caso de Velasco, pasaron de ser una región con estos problemas que les cuento, digamos, así de pobreza, así atrasadísimos, porque a veces nos cuesta imaginarnos, tenemos más o menos una idea de que Santa Cruz de la Sierra no tenía agua potable hasta los años 60, digamos, no, o sea, pero no nos ponemos a pensar que Santa Cruz de la Sierra siempre fue, digamos, siempre tuvo acceso a muchas más cosas que otras comunidades en el departamento. Entonces, si Santa Cruz de la Sierra en esos años era atrasada, ¿cómo estarían las provincias, no? O sea, nos cuesta, o sea, a mí me cuesta a veces imaginarme el grado o sea, cómo era esa realidad, ¿no? O sea, el grado de atraso real de esa gente. Entonces, este, las subcentrales de Velasco terminaron exportando café, ¿no? A Europa, ¿no? Y terminaron, y frijol, ¿no? Y yuca, y otras cosas que ellos ya naturalmente producían, ¿no? Pero claro, o sea, el caso es que transformó las formas productivas, el acceso a la tecnología, el acceso a la información y al conocimiento, ¿no? Y a la educación, lo transformó, ¿no? Porque en esa época habían unas becas que se daban a un internado en Portachuelo para capacitar a los jóvenes, digamos, ¿no? O sea, era austero, no eran así cientos de miles, eran pocos, pero era uno o dos por provincia, pero bueno, porque en esa época no había plata para más, ¿no? Pero digamos, ahí estaban enfocándose en la educación del pequeño productor, ¿no? De qué era lo que los pequeños productores, digamos, necesitan para ser sustentables, digamos, para poder tener una calidad de vida más o menos digna, digamos, ¿no? A las madres, ¿no? Los clubes de madres y cómo también fueron trabajando, digamos, desde el hogar para que ellas también puedan educar y puedan generar una economía, digamos, doméstica, que pueda también ser autosustentable, ¿no es cierto? Y ya, bueno, obviamente con los productores, digamos, a través de estas centrales y subcentrales, accediendo a todas estas cosas, ¿no? Pero claro, ahí también lo interesante es ver, digamos, cuáles eran los valores, ¿no? O sea, que se estaban generando, que obviamente es la autogestión, ¿no? La subsidiariedad también, ¿no? O sea, como porque esto era parte de un conjunto, ¿no? De políticas que iban más allá de solo de Pladerbe, ¿no? Entonces, iban más allá de UPRA, que era la unidad que estaba desarrollando todos estos marcos pedagógicos y estas formas de acceder digamos, a un nuevo estilo de vida, ¿no? Tenían que ver con Cordecruz, ¿no? Con la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz y lo que eso políticamente implicaba, ¿no? O sea, el acceso a las regalías, porque todo eso era, digamos, el 95% de los recursos de Cordecruz era, digamos, a través de regalías y también a través de la cooperación internacional, ¿no? Que ellos directamente, que la corporación gestionaba. Voy a parar ahí porque
quiero asegurarme de que otra gente también pueda participar. Sí, sí, Alejandro, lo escuchamos. ¿Cómo está Ana Carola? Mucho gusto. Gracias por tenerla aquí invitada en este conversatorio. Volviendo al tema del artículo de la insubordinación, yo tenía dos preguntas. Bueno, primero había entendido tres puntos, ¿no? Lo que entendí es que según usted se puede dar una insubordinación como en el caso de Bolivia, ¿no? En la región de Santa Cruz en contra del centralismo occidental, que sería de La Paz. En ese sentido, se puede dar a través de inversión, también la institucionalización y también mediante la revisión histórica de una determinada región para saber qué necesidades va a tener la sociedad en esa determinada región y así poder hacer políticas públicas para que puedan ayudar a esa región específica, ¿no? Siempre evitando que solo se prevean las necesidades que solo ve el poder hegemónico en un determinado territorio, ¿no? Que sería un gobierno centralista, ¿no? En ese sentido, yo quería preguntarle, ¿usted considera que solamente se puede dar una insubordinación a partir de inversión, creación de instituciones públicas, o hay otras formas, digamos, como por ejemplo a partir de la educación o otro tipo de revoluciones que pueda haber? Esa sería mi pregunta, no sé si le queda muy claro. Yo creo que, o sea, la insubordinación en realidad, ese quiebre, se basa en, no tanto, digamos, o sea, todo lo demás, lo que decías, digamos, viene después, ¿no? Pero para que haya una, en el caso cruceño, a veces es muy relativo, digamos, cómo es que ese quiebre se va a dar, ¿no? O sea, cómo se van a generar esas condiciones y, para que van a posibilitar la insubordinación. A veces es una acumulación de tensiones, ¿no? Otras veces es, pues, ese percatarse, o sea, el ver más allá, o sea, el no imponer el no basarse demasiado en una teoría que generalmente es exógena a la realidad de ahí, ¿no es cierto? Sino más bien en lo que la realidad indica. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, lo que dice Marcelo, la verdad es que se los recomiendo, recomiendo que lean ese libro, porque es muy ilustrativo y es muy fácil de leer para alguien que está haciendo, digamos, una maestría o un doctorado. En el caso de Estados Unidos, existieron dos momentos de quiebre en Estados Unidos, ¿no? El primero se produjo justo después de la guerra de independencia con respecto a Gran Bretaña, ¿no? Porque Estados Unidos estaba, digamos, había un germen de industrialización muy fuerte que Inglaterra no estaba dejando que surja. Y cuando hubo y bueno, por eso, digamos, esa fue una de las condicionantes de la guerra, ¿no? Que detonó la guerra de independencia. Y Hamilton se dio cuenta de que si no aplicaban una política, digamos, estatal, una política económica tipo de guerra, digamos, que fomente la industrialización, la inflación se los iba a comer, ¿no? Y convenció a Washington de que, sin ser un tipo así sumamente brillante, no venía de una, digamos, de estirpe académica, digamos, importante, pero se dio cuenta de eso, ¿no? O sea, es como que se dio cuenta de que eso iba a venir si no lo hacían. Y el segundo momento para Estados Unidos fue con la guerra civil, ¿no? Porque el sur quería seguir siendo dependiente, o sea, el sur en realidad, lo que dice Gullo, es que más allá del tema de la esclavitud, el sur quería seguir subordinado a la División Internacional del Trabajo, en donde Estados Unidos iba a ser un proveedor de materia prima, o sea, de algodón, para que Inglaterra lo industrialice, ¿ya? Y el norte no quería eso, el norte quería apostar a full por la industrialización. Y si bien la historia, digamos, ahora es que el tema de la esclavitud, ¿no? Fue la cuestión, en realidad, según las evidencias históricas a las cuales Gullo ha llegado, es que no, o sea, en realidad, porque hay una carta de Lincoln que le envía al general del sur diciéndole, ¿sabes qué? O sea, ya acabemos con esta guerra, si quieren esclavitud ya que haya, o sea, ¿no? Al final terminaron ganando, el norte terminó ganando, ¿no? Entonces se impuso esa visión de industrialización y lo que siguió inmediatamente después fue una ola de industrialización y de crecimiento industrial que el mundo no había visto nunca. O sea, en Inglaterra, o sea, el grado de la velocidad en la cual
Estados Unidos logró industrializar su economía fue brutal, o sea, nadie se lo esperaba, ¿no? Y realmente se comieron el mundo entero, ¿no? Entonces, esas fueron las condicionantes, pero ahí qué es lo que te demuestra, ¿no? Que en realidad o sea, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a hacer un país indigenista porque a algunos locos se les ocurre decir que todos son indígenas y no son capaces de reconocer que, o sea, hay un mestizaje evidente, digamos, ¿no? O sea, que solamente hay que ver, o sea, hasta cómo se visten los supuestos indígenas para entender que en realidad es mestizo, digamos, o sea, como que esa idea no cacha con la realidad, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a imponer? Una idea, digamos, que tiene intereses políticos por detrás, digamos, de algunos, ¿no? O vamos a imponer lo que en realidad, o sea, lo que en realidad la realidad indica, ¿no? En el caso cruceño, digamos, ¿no? O sea, desde 1825 los cruceños tenían claro qué era lo que querían. Mandan a los delegados a la Asamblea Constituyente de Sucre con 25 mandatos clarísimos, ¿no? Educación, economía, ¿no? Libre mercado, o sea, exportación, ¿no? O sea, todo, sí, clarísimo. Y por más de 100 años no los escucharon, hicieron, el poder hegemónico boliviano hizo absolutamente todo lo contrario, ¿no? Entonces, esta frustración se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, ¿no? Y ya llega un momento donde, de no ser por el tema de las regalías, ¿no? Y por ese momento, ya que para los cruceños ya fue definitivo, ¿no? Bueno, esa situación se rompe. Ahora, lo interesante del modelo boliviano es que si uno siguiera a rajatabla la teoría de la insubordinación fundante, ¿no? Lo lógico hubiera sido que Santa Cruz se independice, ¿no? Y que se vuelva su propio estado. Pero no sucedió. Entonces, ahí está nuevamente, ¿no? La capacidad de observación y de entender y decir, como dicen los mexicanos, híjole, ¿no? O sea, qué cosa más rara, digamos, ¿no? O sea, aquí hay algo distintivo, o sea, hay algo que rompe el molde, ¿no? O sea, y entender digamos, esa diferencia, digamos, qué es lo que hizo, o sea, por qué no terminó, o sea, por qué la teoría qué es lo que hace el caso cruceño diferente, digamos, ¿no? En ese sentido. Porque lo lógico, lo que hicieron absolutamente todos los demás países es eso, ¿no? O sea, romper y sentar las bases de un nuevo Estado, ¿no? Y entonces eso es lo interesante, ¿no? O sea, es como en el libro que estoy por publicar digo, ¿no? O sea, cómo logramos desarrollo a espaldas del Estado, pero ligado a él, ¿no? Porque, bueno, o sea, porque hay algo ahí que, digamos, ahí te das cuenta que ese argumentario de que hay los cruceños separatistas es mentira, porque cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo no lo hicieron. Tenían todas las condiciones para hacerlo y no lo hicieron. Entonces, ¿no? De nuevo, la realidad, ¿qué es lo que indica la realidad? Y es ir a las fuentes, ¿no? O sea, hay que ir a las fuentes, hay que leer, no lo que otro dice de lo que el otro dijo, no, sino vamos a las fuentes para ver qué es lo que está ahí en el fondo, ¿no? O sea, lo que dice, lo que es la realidad, ¿no? Lo más apegado digamos, a la realidad posible. Sí, yo voy a destacar en todas tus respuestas, vos has hecho mucho énfasis en esto de la realidad. Yo creo que eso es la ciencia, ¿no? Y ustedes han decidido hacer una carrera universitaria y la función de la universidad desde el momento en que se crea el concepto de universitas es transformar la realidad. El rol fundamental de las instituciones universitarias es, desde la ciencia, transformar la realidad, encontrar respuestas a las soluciones, a las necesidades y a las soluciones a medias que se dibujan y desdibujan en la cotidianeidad. Entonces, yo creo que algo muy característico en el pensamiento tuyo, Ana Carola, como pensadora de la realidad boliviana, es ese elemento de la evidencia científica. Muchas tesis, mucho trabajo basado en la revisión sistemática de la bibliografía, bien,
bien para un marco teórico, pero no para la totalidad de lo que es una tesis y un aporte, una contribución al conocimiento y a la transformación de la realidad. Y el pensamiento crítico y el ejercicio que ustedes están llamados a hacer como ciudadanos, como futuros abogados, tienen que ver con esto que menciona y enfatiza Ana Carola. Mirar la realidad, observar la realidad cada día de manera reflexiva, ser conscientes desde qué lentes están observando esa realidad, para no caer, para no ser un número más de la estadística indigenizada de América Latina, porque la cuestión se volvió, se disparó esto, por un lado. O sea, entendamos que el mestizaje es un hecho. Los mismos nombres que se les asignaron a los pueblos indígenas originarios de América del Sur no son nombres en sus propias lenguas. O sea, la misma nominación, guaraní, chiquitano, chimané, yuracaré, mapuche, no son nombres que vengan de la misma lengua que los nombra. Imagínense que entonces es puro mestizaje, nuestra realidad es puro mestizaje. Entonces hay una contradicción evidente y lo que decía Ana Carola al inicio, dejemos de insistir en política y en economía, no podemos insistir en los relatos. O sea, si uno se va a poner a ser escritor, yo escribo poesía, escribo cuentos también, pero ese es otro mundo, es otro proceso cognitivo. No mezclemos las cosas. Entonces Así ustedes es. como ciudadanos tienen que saber diferenciar un género académico, un género literario de otro. No es lo mismo un relato bonito que un análisis contundente con evidencias primarias, secundarias de la realidad. Eso es fundamental y por eso es que escritura académica no es lo mismo que escritura creativa, les digo yo, ¿ah? Porque a veces se confunden. Se confunden y no podemos insistir en esos procesos de confusión porque entonces estamos generando ciudadanos que serán presa fácil del sistema en el que te quieren instalar software. O sea, serían computadores donde te instalan un software y vos lo ejecutás el software sin cuestionarlo. Esa es la diferencia de ustedes con el computador que nos permite tener esta reunión ahora. Que ustedes no van a dejar que les instalen un software así nomás, porque tienen pensamiento crítico. Y por lo Además tanto, que eso ya está condicionado, Claudia, o sea, ahí hay, lo peor es que eso ya, o sea, cuando uno ve de dónde es que nace el indigenismo, ¿no? O sea, cuáles son por qué se crea como política el indigenismo, o sea, y en el caso chileno, creo que te comenté, ¿no? O sea, la oficina mapuche la principal oficina mapuche está en Bristol, en Inglaterra, ¿no? Entonces, ¿qué intereses hay detrás de eso, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, quién se beneficia de esa fragmentación, ¿no? Cuando vemos que los países más grandes y más importantes, en vez de fragmentarse, tienden a la unidad, ¿no? Y a la expansión. ¿Qué ganamos siendo más chicos, siendo enanos, ¿no? No pudiendo competir con otros países, con otras naciones, ¿no? Entonces ahí uno empieza a cuestionarse también, y por eso es la importancia, o sea, yo destaco mucho en Gullo, si ustedes leen La insubordinación fundante, cómo él se va a la fuente. Es impresionante cómo, digamos, va escudriñando el caso de Inglaterra, o sea, cómo hizo la reina Isabel, ¿no? O sea, para transformar Inglaterra de un lugar tan sumamente pobre, ¿no? Se dice era miserable Inglaterra porque llovía todo el día, era gris, ¿no? Y la gente era, digamos, muchísimo más atrasada, digamos, de lo que era en su momento, por ejemplo, España. Y bueno, y obviamente todo el reino español en América, ¿no? Y cómo van construyendo esta idea de que España era, o sea, de la leyenda negra, ¿no? Y él dice, es la mejor campaña de fake news en la historia, ¿no? O sea, la cuestión de la leyenda negra, ¿no? Y cómo muchos de los líderes de la independencia en América Latina estaban, o sea, estaban ya políticamente subordinados por Inglaterra, ¿no? Y por el liberalismo, y por el iluminismo, y por todo lo que, o sea, digamos, el tema era decir guacala España, digamos, ¿no? O sea, y si uno se avergüenza de los orígenes, bueno, nunca va pues o sea,
si uno no está orgulloso de sus orígenes y de dónde uno viene, ¿no? Y de lo que, de su cultura, digamos, o sea, si uno no tiene ese grado de apropiación y de amor propio, nunca va a poder, o sea, como nación, si las bases fundantes, de la ideología fundante, la fe fundante de esa nación está en la vergüenza y digamos, en el acomplejamiento de sí mismo, pues nunca esa nación va a ser grande. O sea, cuando uno, ¿por qué sirven los valores? ¿No? O sea, ¿por qué sirve esgrimir, digamos, valores o principios? Porque son, digamos, las ideas rectoras, ¿no? Que va, cuando los momentos donde uno duda si hacer A o hacer B, ¿no es cierto? O sea, de comportarse de una manera o de otra, esos valores influyen en cómo uno se va a comportar, o sea, cuál va a ser nuestra reacción ante esas disyuntivas que son, digamos, o sea, es inevitable, digamos, ¿no? Entonces, si la fe fundante está rota, ¿ya? Va a primar pues el interés individual y no el interés de la nación, ¿no es cierto? Entonces, eso como bolivianos también nos debería llamar la atención, ¿no? O sea, ¿por qué nunca hemos sido capaces de tener este sentido de nación? Habrá estado, pero no hay nación, ¿no? Entonces, claro, y uno va, digamos, como que hilvanando para atrás, digamos, ¿no? O sea, uno va deshaciendo el ovillo y uno llega, o sea, podemos ir hasta la colonia, bueno, lo que nosotros le llamamos colonia, ¿no? Pero en realidad no es un término bien dicho, sino la época del Imperio Español y al quiebre, o sea, a la independencia. Y el caso nuestro es el caso que se replica en todo el continente. O sea, ¿cuál era la realidad pre-independencia? Donde había una economía articulada en todo el continente, donde allá hay una cultura en común, digamos, ¿no? ¿Y cuáles son los intereses que hay detrás de que ese continente se unifique? ¿Por qué? ¿No? Y siempre hay un porqué. Obviamente porque otros países, y no es que sean buenos ni malos, ¿no? Es que a otros países y otras naciones les interesa que seamos proveedores de materias primas, ¿no? Y que seamos pobres y sigamos subordinados, ¿no? Porque el tema está en la liberación, o sea, el tema es que deberíamos apelar a la, o sea, digamos, luchar por la liberación, ¿no? Y porque nos traten como iguales, y nunca nos van a tratar como iguales si estamos subordinados. ¿Y por qué estamos subordinados? Porque les interesa tenernos así, porque ellos logran tener su nivel de vida a costa del nuestro, y a costa de que, digamos, caigamos, digamos, como presa fácil en teorías indigenistas. Claro, y esa subordinación política económica empieza en la subordinación de la fe. Cuando subordinan tu identidad, tu fe, tu ser, tu esencia, ya sos presa del sistema. Y esa es la crisis y ese es el aporte de Gullo y de Ana Carola, que tienen la capacidad de articular ese aporte teórico y mirar desde ese lente, desde ese lugar, la realidad de Bolivia y de América Latina. Entonces, la otra invitación es también, y lo hizo, hizo la reflexión ya Ana Carola, asociada con la pregunta de Mauricio, este tema de la Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz departamento, se tuvo la oportunidad de alcanzar una independencia, de ser otro estado. Están los registros en los archivos históricos. ¿Por qué no lo hicimos? Porque hay una naturaleza de cohesionar. Parte de la fe fundante de los habitantes del territorio del oriente boliviano es cohesionadora antes que fragmentadora. Por eso es que el índice de migración de población judía, población venezolana, población inglesa, holandesa, de todas partes del mundo, el índice más alto de migrantes de los 5 continentes del planeta Tierra, está en Santa Cruz. Estoy hablando del caso boliviano, según la estadística. La mayor cantidad de migrantes residen y hacen su vida e invierten y apuestan por hacer sus vidas con sus familias
El mismo Ñuflo de Chávez se trajo a su esposa después, o sea, el mismo proceso. ¿Ah? En Santa Cruz, porque hay una naturaleza sociológica, psicológica, cohesionadora. Entonces el relato, la leyenda negra del separatismo, es eso nada más, una leyenda que se utiliza para hacer marketing y campaña política. Entonces lo esencial aquí es que ustedes diferencien eso, jóvenes, diferencien la realidad de las leyendas y relatos, análisis de discurso. Dale, Ana Carola. No, te iba a decir que además de eso hay otra cosa que hay que considerar, que bueno, lo trabaja Gullo en su último libro, en Madre Patria, pero también lo ha trabajado bastante María Elvira Roca Barea, quien escribió Imperiofobia. Bueno, y también no solamente ella, ¿no? Hay otro filósofo español que se llama Gustavo Bueno, que tiene un libro que se llama España frente a Europa, ¿no? Donde analiza la diferencia, ¿qué es la hispanidad? ¿no? Como forma, como proyecto de sociedad, ¿no? Como un proyecto alternativo de modernidad, que es distinta a la modernidad, al proyecto de modernidad que impuso Inglaterra. Entonces, no es lo mismo, y hay muchos otros filósofos y teóricos que analizan esto, no es lo mismo colonialismo, no es lo mismo imperialismo que imperio, ¿no? La teoría de imperio versus la teoría de imperialismo. El imperialismo es lo que hizo Inglaterra, donde no se mezcló con las comunidades a las que subyugó, para nada, o sea, más bien las exterminó, donde pudo las exterminó, donde impuso, bueno, digamos, los tomó como, digamos, como proveedoras de materia prima barata, digamos, ¿no? No es lo mismo eso que lo que hizo, por ejemplo, España, ¿no? Y España hizo lo mismo que hizo el Imperio Romano. Y el modelo inglés duró solo 70 años, ¿no? Y el modelo español duró 300, y fue la primera globalización real, ¿no? Porque llegó hasta China. Y gran parte de lo que no sabemos, yo recién este año lo descubrí, o el año pasado lo descubrí, es que la mayor parte de la plata que se explotó en América no fue a parar a España, ni a Europa, digamos, ¿no? Como dice Galeano, ¿no? ¿Quién no ha leído Galeano, ¿no? O sea, cuando uno es joven, pero fue a parar a China. A la China, y entonces, claro, o sea, unificó al mundo, ¿no? Lo puso en las coordenadas geográficas que hoy conocemos, o sea, hasta cambió el calendario, o sea, el calendario gregoriano es producto de España, ¿no? O sea, de las transformaciones que España realizó. Si ustedes se fijan, además, no solamente eso, ¿no? O sea, Inglaterra, o sea, la primera universidad en Estados Unidos, si no me equivoco, es Harvard. 70 años, creo más de 70 años antes, España ya había fundado, no una, sino una red de universidades en todo el continente, donde estudiaban indígenas, ¿no? Claro, con la Universidad de Salamanca tiene archivos y registros de ello, ¿no? Sí, y en América, Claudia, creo que son más de 20 universidades que los españoles fundaron, y hospitales que los españoles fundaron. ¿Qué otro imperio europeo hizo eso? Ninguno. Ninguno. Y demás. O sea, los idiomas indígenas se preservan hasta el día de hoy. O sea, y además, digamos, tenemos el caso del chiquitano, por ejemplo, ¿no? Que es un idioma creado, digamos, en base a lo que estaba ahí, ¿no es cierto? Gracias a España. O sea, claro, les crearon vocabulario y gramática, o sea, y pensar que el náhuatl tiene gramática antes que el alemán. O sea, pónganse a pensar en eso, y lo que eso significa para una lengua. Entonces, sí, yo creo que ahí el relato, ¿no? Sí, y el proceso, a propósito que hablas de lengua, o sea, a nivel mundial, una de las lenguas más habladas y que domina el mundo de la ciencia junto con el inglés, por supuesto, primero está el inglés en el mundo de la ciencia, sobre todo en las publicaciones científicas, pero después le sigue el español. Claro. Entonces, eso ya te da una pauta es una evidencia clarísima. El español es uno de los idiomas más hablados en este planeta. Sí. Con el inglés. El chino que se está ahí poniendo de moda, y los rusos que quieren hacerse también los buenos, pero no sé si lo van a lograr, porque además son dos alfabetos diferentes, otra dinámica, otra forma de razonar y de mirar la realidad, ¿no? Sí. En el caso del español es interesante lo que mencionás, porque
¿Qué es lo que van a hacer los españoles? Van a dejarse permear, ellos van a observar el habla de los indígenas, ellos llegan, observan el habla, registran y se dejan permear, dejan que su español, el español de Andalucía, el español de Cataluña, esas variantes sociolingüísticas que la misma España ya tenía, y esas variantes que van a llegar a América, se van a permear por el habla de los indígenas, que no tenía todavía una gramática establecida, la misma, o sea, el mismo Antonio de Nebrija en 1400 y algo, no estoy segura de la fecha, pero casi junto con el descubrimiento, después del descubrimiento, entre comillas, se establece la gramática de la lengua española. Son procesos paralelos, entonces se deja permear la lengua española por la riqueza que encuentra, porque ve riqueza en esta forma de expresarse. Se reproduce con lo local, ¿no? Exactamente. Que no, nadie más, ningún otro imperio, o sea, son muy pocos los imperios en el mundo que han hecho eso. En el caso de Inglaterra no lo hizo, por ejemplo, ¿no? O sea, y eso va a ser que, claro, y eso que vos estás diciendo, Ana Carola, es lo que va a permitir que se expanda más aún la cultura. Sí. Entonces y obvio que no, por si acaso no lo digo yo, digamos. O sea, no, está en la teoría además, ¿no? Y trabajos históricos, ¿no? Que muestran eso, ¿no? O sea. Hay bastante. Y eso es en esencia la interculturalidad famosa, creada por el sueco Esterman y desarrollada mucho a nivel América, sobre todo por Dietz, Pozo y un montón de teóricos que entienden que los procesos interculturales son procesos de mestizaje. El concepto en sí no es indigenista. Claro, se indigenizó para posicionar un discurso, pero no va por ahí únicamente, ¿no? Entonces, a propósito del tema lingüístico, los chicos están ahora trabajando el tema de análisis de discurso e interpretación de la realidad. Y esta teoría de la insubordinación fundante tiene muchos elementos que se cruzan con los procesos de interpretación y los procesos de análisis de discurso, que ya los evidenció Ana Carola. O sea, diferenciar el relato de la evidencia, de la realidad, es súper importante. Para entender cuando alguien te está dando un discurso, que solo es eso, discurso, y cuando una autoridad te está hablando con datos, con fundamentos, con evidencia. Y eso nosotros como ciudadanos, y aquí yo me pongo a la par de ustedes, como ciudadanos, no soy doctora, profesora, magíster, nada, soy ciudadana como ustedes, y nuestra responsabilidad histórica, mientras atravesamos este planeta, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra responsabilidad histórica? Cuestionar, interpelar, no permitir que una autoridad nos dé un informe de gestión con discurso, sino con datos, con evidencias. Es nuestro derecho. Y eso nos tiene que quedar muy claro. Porque si realmente esto pasó, pensamiento crítico y escritura académica todo un semestre en la universidad, yo los quiero ver a ustedes interpelando a sus autoridades. Sí. Ejerciendo la ciudadanía. Ya se sacan 100 para todos, bravo, 100. Pero, ¿y en la vida real, cómo interpelan la realidad? ¿No? De eso se trata. ¿Qué hacen al respecto? Claro. ¿Qué hacen al respecto? Porque precisamente, ¿no? Claudia, cuántas revoluciones, para bien y para mal, digamos, ¿no? Cuántas cosas han sucedido gracias a ese espíritu crítico, ¿no? Sin ir muy lejos, o sea, estaba yo hablando de Estados Unidos, ¿no? O sea, la Revolución Americana, que fue anterior a la francesa, y si queremos irnos hasta más lejos, ¿no? Cuando Fray Bartolomé de las Casas empieza con ese discurso de que se estaban muriendo, digamos, los españoles estaban cometiendo tantos atropellos, que seguramente sí habrían algunos que lo estaban haciendo, ¿no? Pero ¿cuánta gente sabe que la corona española puso un freno a la conquista de América por 6 u 8 años, hasta resolver si es que era verdad o no? Eso que se estaba diciendo. O sea, se puso un freno porque precisamente lo que no querían era que se cometieran atropellos en nombre de la corona, ¿no? Entonces, hasta dirimir ese conflicto, bueno, obviamente sabemos cuál fue cuál de las dos posturas ganó, ¿no? Porque siguió sucediendo, ¿no es cierto? Y si nos dicen que, qué sé yo, las mujeres y los indígenas
Bueno, ¿y qué hacemos con el hecho de que hay un código de Indias, ¿no? Un código civil que otorga derechos y obligaciones a los indígenas y a las mujeres en América. Entonces ahí es como que uno dice, pero si me dicen una cosa y las fuentes me están indicando otra, o sea, aquí hay gato encerrado, ¿no? Cuando, por ejemplo, y en el caso ya haciéndolo más al siglo XX, digamos, ¿no? Cuando me dicen, porque el plan Bohan, que el plan Bohan, porque la planificación, porque Santa Cruz no hubiera sido nada sin el plan Bohan, ¿qué hago yo con todos los planes anteriores al Bohan? Desde los años, de finales del 20 digamos, hasta los 40, hasta antes del Bohan. ¿Qué hago Claro, ahí yo con el está claro que memorándum de 1904? ¿Qué hago yo con los planes de Tristán Roca? ¿Qué hago yo ¿no? con las instrucciones que dan los cruceños a sus asambleístas? ¿Qué hago yo con eso? O sea, no encaja en el discurso. Entonces digo, acá hay algo que no cierra, ¿no? O sea, no está condice con el faltando discurso. búsqueda, ¿no? O sea, ahí lo primero que yo hago ante una situación como la que vos presentás es, y que eso cuando revisamos trabajos de tesis, por ejemplo, falta indagar más un poco en la bibliografía, no ha explorado todas las fuentes. Aquí hay Exacto. fuentes que están ausentes y que van a hacer que su tesis caiga al final o a mitad del proceso. Y Exacto. es eso, jóvenes, lo que ustedes tienen que lograr. Lo primero es la indagación profunda de fuentes primarias, fuentes secundarias y triangulación de los datos. Así Toda es. investigación necesita triangulación de datos. Está la fuente teórica, los documentos jurídicos, etcétera, etcétera, y la entrevista y corroborar, cotejar la información. Y si aplican una encuesta, mejor, porque tienen 3 fuentes. Eso es fundamental. Y aunque es muy fácil, digamos, caer en el discurso, presa, digamos, del discurso, pues eso es lo cómodo, ¿no? O sea, simplemente ponerse a reproducir el discurso, ¿no? Pero hay que ser valientes, pues, ¿no? Hay que ser valientes para cuestionar y para decir, ¿sabes qué? Esta persona, esta vaca sagrada se está equivocando, digamos, ¿no? Y saber cómo, el tema está en cómo uno logra posicionar o demostrar que algo no cierra del todo, ¿no? Y que hay que nomás seguir escudriñando para llegar a la verdad, ¿no? A la verdad real. Entonces, Normativa APA, séptima edición. Eso acabas de decir básicamente, escudriñar, citando, referenciando, ¿no? Sí. Bueno, no sé si Rachel, Katia, André, Janine tienen algo para comentar, preguntar. Sería la última intervención antes del cierre, porque después ustedes tienen con la doctora Roxana. Doctora. Sí, Katia, la escuchamos. Buenos días, gracias por su presencia. Bueno, yo soy Katia y me da curiosidad lo que mencionaba, bueno, actualmente en realidad de la insubordinación, cómo es actualmente en Santa Cruz, de cómo este fenómeno de la insubordinación, todo este proceso que tuvo Santa Cruz para hacer lo que es ahora, cómo influyó en que actualmente la mayor parte de la oposición se sitúe en Santa Cruz. ¿De qué manera? Esa pregunta es bien interesante, ¿no? Mira, Santa Cruz siempre ha sido levantisca, siempre ha tenido una historia donde, o sea, los problemas políticos que vemos ahora han estado presentes quizás de una forma u otra, digamos, no sé, en distintas versiones, pero persecuciones, ¿no? Abusos, siempre ha habido eso. El tema es que lo que ha sucedido en Bolivia y la razón por la cual la oposición está, digamos, concentrada, podemos decir, ¿no? En Santa Cruz versus a otros lugares del país, pasó algo en los años 90 que es muy importante no perderlo de vista, ¿no? Las reformas que se hicieron en los 90 para supuestamente modernizar el país, lo que hicieron fue darle una estocada final digamos, al país, ¿no? O sea, al Estado boliviano. O sea, el Estado boliviano con las reformas de Goni hizo aguas. Y el MAS, con esa visión tan de afuera de Bolivia, tan subyugada y tan subordinada, lo terminó de matar, ¿no? Entonces, el único espacio donde había, o sea, para comenzar, a nosotros nos cuesta entender que no vivimos más en un marco republicano.
O sea, en la república, digamos, donde el poder es del pueblo, ya no existe más. Desde la Constitución del 2009, ese país murió. Y nos cuesta entender o sea, que estamos viviendo en un marco estatal distinto, ¿no? Que es mucho más represivo, es más autoritario, ¿no? No es democrático, o sea, no vivimos más en democracia. Sin embargo, existen resabios políticos y económicos de lo que está más cerca de ser una república, que es Santa Cruz. No por república independiente de Santa Cruz, sino por marco republicano, ¿no? Porque hay una economía capitalista, porque hay economía de mercado, ¿no? Porque hay ciertas condiciones políticas y económicas que así lo demuestran, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que lo que Santa Cruz representa, aunque hayan problemas, digamos, y aunque hayan invasiones, aunque hayan todas estas cosas que, digamos, vemos todos los días que no nos gustan, aunque haya narcotráfico, o sea, aunque hayan estas derivaciones o podríamos decir estos puchichis, digamos, ¿no? De estos tumores que los impone este otro modelo estatal, ¿ya? Que es inevitable, porque somos parte de él. Existen ciertas bases económicas y existe una fuerza que ese modelo cancerígeno no puede. Existe este cuerpo que este modelo cancerígeno no puede terminarse de comer, ¿ya? Entonces, ¿por qué hay oposición? Porque ya hay ciertas condicionantes económicas, productivas, sociales, culturales, ¿no? De asimilación de inmigrantes, digamos, de autonomía, ¿no? O sea, el modelo autonómico nace y se consolida en Santa Cruz, digamos, ¿no? Como modelo político. Hay, digamos, donde más se puede exportar, donde hay acceso a tecnología, acceso a educación, acceso a producción, acceso a empleos más o menos de calidad, digamos, ¿no? Hay servicios, hay todos estos elementos que son parte de la infraestructura productiva y económica del país, de lo que queda de Bolivia, está consolidado en Santa Cruz. Entonces, porque existen todo eso, ¿ya? Es que se concentra la oposición. Y no es coincidencia, pues, ¿no? O sea, porque esa oposición o esa visión distinta de ver la realidad, o sea, o tener de esta visión ideológica diferente a la del gobierno central, es pues producto de lo que ya está ahí, ¿no es cierto? Entonces es por eso es que está en Santa Cruz. Y no es solamente que sea solamente patrimonio cruceño, ¿no? Porque siguen migrando gente de o sea, estratos medios, altos y bajos, de otras partes del país, que ven en Santa Cruz un modelo de libertad, o sea, un modelo donde hay más condiciones para tener un futuro, ¿no? Más condiciones de esperanza para su familia, digamos, ¿no? O sea, nadie emigra porque quiere, digamos, ¿no? Porque, ay, qué bonito que es vivir en otro lugar que no es el de uno, ¿no? Sino porque uno está persiguiendo oportunidades y esto está, digamos, soñando con la esperanza de que, aunque, bueno, por muy traumático que sea emigrar y comenzar de cero, va a tener más posibilidades, pues, ¿no? Y le va a poder dejar a sus hijos mejores posibilidades. Por eso es que la gente emigra, ¿no? Entonces, eso es lo que también nos tenemos que cuestionar, o sea, ¿por qué Santa Cruz sigue siendo eso? Y no porque no querramos que así lo sea, digamos, ¿no? Sino qué es lo que no está pasando en otras latitudes del país, ¿ya? Que Santa Cruz sí está generando, ¿no? O sea, imitemos lo bueno, digamos, ¿no? O sea, veamos cómo podemos imitar lo bueno, y uno se va a dar cuenta que en absolutamente todos los rincones del país existen tantas posibilidades de desarrollo, o sea, no es nomás Santa Cruz, digamos, ¿no? O sea, si hubieran condiciones para que la gente prospere en otros lugares, la gente lo haría, la gente se quedaría, y la gente, digamos, se reproduciría socialmente, digamos, ¿no? Se reproduciría esas instituciones y esas condiciones, digamos, socioeconómicas, ¿no? Pero el problema es que no lo están haciendo, entonces hay que ver por qué. ¿Por qué no se puede generar riqueza en otros lugares? ¿No? O sea, ¿qué es lo que ataja a que otros lugares generen riqueza? Y si me dicen así, digamos, de entrada, ¿cuáles serían las principales? El contrabando, porque no se puede generar industria donde no hay una economía justa de mercado.
¿Mm? Entonces, contrabando número 1, digamos, ¿no? No pagar impuestos número 2. Pichicata, digamos, ¿no? Bueno, quizás esa es la número 1, digamos, ¿no? ¿No? Porque eso es o sea, es antinación, digamos, ¿no? O sea, va Eso es en contra... antivida, o sea, es un crimen de lesa humanidad esa cuestión del Sí. narcotráfico. Se meten con... Yo preferiría que haya más honestidad en el gobierno, que digan, ¿saben qué? Vamos a ser el primer país productor de cocaína, digamos, y esta va a ser nuestro producto estrella, y, ¿no? Y seamos todos justos y parejos con esto. O sea, les tendría más respeto si hicieran eso a que hagan lo que hacen. Porque lo que son ahora es un, digamos, país, o sea, es un narcoestado, ¿no? Mm. Y creo que no hay ejemplo en el mundo de donde haya habido un solo país, digamos, un solo narcoestado que haya triunfado, digamos, ¿no? A la China, ¿cuánto le costó con las guerras del opio reconstituirse? ¿Y cómo ven ellos ese episodio en su historia? Digamos, como un episodio negrísimo, ¿no? Oscurísimo, ¿no? O sea, qué horror, ¿no? Durante las guerras del opio. O sea, es el siglo de la humillación. Ellos lo ven como el siglo de la humillación. El siglo XIX por lo que Inglaterra les hizo, ¿no? Y el momento en que China se vuela la primera potencia, yo creo que se las van a cobrar, ¿no? Pero que lo ven como el siglo de la humillación. Y fue una humillación terrible, ¿no? Tenerlos dopados, digamos, ¿no? O sea, fue un episodio de terror, ¿no? Para ese país. Sí, no, el Entonces, tema de las drogas y además cómo se está dispersando en la población adolescente en las escuelas. El índice así es. que se hizo, agarran a los más vulnerables, ¿no? Entonces hay que Exacto. tener cuidado, hay que estar alerta Por eso con te la... digo, además que para beneficiar Crudo. a la tropa de maleantes, porque eso es lo que son, ¿no? O sea, a unos cuantos que manejan los cárteles a costo y la vida de la gente, de los niños, les da lo mismo, o sea, no valen nada, ¿no? O sea, en todas partes del mundo, el tráfico en las calles, digamos, la gente que está involucrada en el tráfico de drogas en las calles, su esperanza de vida es de 20 años, ¿no? O sea, mueren súper jóvenes, porque claro, están a merced de la ley o sea, del más fuerte, ¿no? Sí. Entonces, y es muy corta, no sé, y la espiral de violencia y de terror que eso puede desarrollar es bien peligroso, es horrible, y salir de eso cuesta Claro, hartísimo. esa espiral sí que no es corta, es corta No, la vida del sujeto imbuido de droga, pero la espiral de violencia que se genera porque pasa a la sí. familia, entonces es complejo. ¿Y quién Los se desechos beneficia de tenemos eso? O sea, un pequeño ¿quién se grupo. beneficia? ¿Mm? Nadie, ¿no? O sea, o se benefician los mafiosos de turno, ¿no? Y Exacto. punto, y pare de contar. Entonces, El problema se complejiza, ¿no? A nivel América Latina, y yo creo sí, que un poco siguiendo con la pregunta que hace Katia, muy buena pregunta, por cierto, este tema de las ciudades contrapeso no es solamente el caso de Bolivia. Katia, Mauricio, Andrés, Rachel, Alejandro, Yanine, es un fenómeno a nivel de América del Sur y que tiene que ver con la forma en la que se dieron los procesos de las guerras de independencia y el establecimiento de las repúblicas en América del Sur, por lo menos. Entonces van a surgir ciudades en cada uno de los estados, van a haber ciudades que no, desde el inicio no estuvieron de acuerdo con ser parte plenamente del proceso de creación o la configuración centralista. No estaban de acuerdo en Ecuador todos con que sea un Ecuador centralista, que centraliza, valga la redundancia, el poder económico político. En Chile tampoco, había tensión en el proceso fundacional de los países de América Latina. El caso de Santa Cruz no es una excepción a nivel de América del Sur. Es decir, la naturaleza de querer ser dueños de nuestros recursos, administrar nuestra libertad, nuestro tiempo, nuestra riqueza, es una naturaleza humana, diría yo. Pero si uno mira, queriendo focalizar un proceso, saliendo de Bolivia, mirando a los países vecinos, todos hemos querido descentralización, autonomía,
No es por casualidad que en los 90, 93, 94 va a haber un boom de leyes de descentralización y participación popular. No es casualidad la lucha por tener la posibilidad de elegir a nuestros gobernadores, que en el caso boliviano Santa Cruz lleva la puntería, o sea, Bolivia lleva la puntería, y ya después Chile hace unos años recién eligen a sus gobernadores las regiones, porque antes eran impuestos por el gobierno central, lo mismo en Ecuador, y así cada caso. Entonces, este caso de las ciudades contrapeso, o de por qué en una ciudad se genera, se concentra la oposición, Katia, siguiendo con su pregunta, ¿por qué? Porque en esa ciudad se generan las condiciones de libertad y de democracia para que un grupo humano diverso opine y diga, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida y en este tipo de sociedad quiero vivir. Y eso es en realidad participación. Además quiero hacer digamos, casarlo con lo que estás diciendo, Claudia, con algo que es real, ¿no? O sea, a partir de los años 60, ¿ya? Desde Santa Cruz se va a consolidar, digamos, la nueva versión del Comité de Obras Públicas, ¿no es cierto? Que es como una especie de contrapoder regional al gobierno de la revolución. No era nuevo, ya venía, digamos, existía desde los años 30 el Comité de Obras Públicas, pero a partir del 63 tiene autonomía económica, o sea, autonomía administrativa ya tenía, pero no tenía plata. Ya con las regalías va a tener la plata que necesitaba para hacer cosas, digamos, ¿no? Bueno, en los 70 se va a transformar en Corporación de Desarrollo. Ahora, Santa Cruz es que yo, hasta donde tengo yo entendido, hasta donde he investigado, ¿ya? Es el primer departamento que va a generar el primer modelo de Comité de Obras Públicas. Los demás departamentos, el primero es el 31, y a lo largo de los años, otros departamentos van a crear sus propios comités de obras públicas. Entonces, ahí vemos que desde Santa Cruz se propone algo y los demás imitan, ¿ya? Para bien, porque son como estos modelos que intentan equilibrar la toma de decisiones, ¿ya? En 95, cuando se impone la ley de participación popular, primero le ponen, o sea, desestructuran el directorio del Comité de Obras Públicas, ¿no? Y lo interesante es que si bien dicen, ay, no, a partir de los 90 los empresarios, si bien el comité, en el directorio de Cordecruz tenían espacio los empresarios para la toma de decisiones políticas de la corporación, eran parte del directorio, desde los 90 desaparecen del mapa, ¿ya? Todo este discursito de que los empresarios no tienen poder político, alguno, digamos, en la estructura de poder del contrapoder regional, ¿ya? No tienen. Tampoco la van a tener con el MAS, porque el MAS les dijo, ¿no? Muy claro, ustedes están para hacer plata, no para hacer política. O sea, ustedes, proyecto alternativo de política, not under my watch, como dicen los gringos, ¿no? O sea, no. No les voy a dejar jugar con esa pelota, digamos, ¿no? Se los dijo García Linera así clarísimo. Entonces, no voy a decir necesariamente que la autonomía sea, porque en realidad no vino del empresariado, digamos, ¿no? Pero sí, lo que sí puedo decir es que la autonomía fue una idea que lanzó Sergio Antelo como parte de la Nación Camba, que el Comité Pro Santa Cruz va, digamos, o sea, la va a tomar y va a correr con esa idea. Y la ventaja que tiene el comité es que es, digamos, muy amplia en cuanto a representación. Está ahí desde, digamos, la Federación de Transportistas hasta la Federación de Ganaderos, digamos, ¿no? O sea, está ahí todas las instituciones están ahí. Algunas tendrán más poder que otras, por supuesto, ¿no? Pero va a ser, digamos, una idea que se va a esparcir como pólvora, ¿no? No solamente en Santa Cruz, en Tarija, en Beni y en Pando, ¿no? Entonces, hay que ver, de nuevo, ¿no? Esta cuestión de los discursos, ¿ya? Si se aplican o no a la realidad,
Porque si de repente yo veo que en realidad los empresarios no tienen vela en el entierro en términos de políticas de desarrollo, significa que no están siendo incluidos. O sea, no tienen espacios inmediatos de representación. O sea, o espacios evidentes más allá de su gremio, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la Federación de Empresarios o CAINCO, o sea, o todas estas instituciones que supuestamente, digamos, aglutinan a estos sectores, si no están siendo tomados en cuenta por quienes los gestores políticos no tienen espacios de representación donde puedan decir, mi sector dice esto, hagamos algo al respecto? Entonces, quiere decir que no tienen poder. O sea, no es para ellos. Ese modelo no es para ellos, ¿no? Entonces, ahí nuevamente, o sea, queremos un Estado, digamos, que sea para la gente, que sea para la ciudadanía, o no. Porque si están peleados el sector, o sea, el Estado, o el gobierno con estos sectores y más bien hacen políticas en contra, o sea, ¿de qué vamos? Pues, ¿no? Imagínense una familia, digamos, que el padre esté así haciendo todo lo contrario de lo que diga la madre, o sea, ¿qué va a ser la familia más disfuncional del mundo, digamos, ¿no? O sea, claro, se desarticula, ¿no? Se desarticula todo y es fácil cercenar un Estado en esas condiciones y con ese tipo de relaciones tan fragmentadas, ¿no? Entre los distintos sectores. Es complejo el panorama. Bueno, Ana Carola, podríamos seguir una hora más conversando con vos. Ha sido realmente... No sé si habrá una última pregunta, porque creo que había alguien más que quería preguntar algo. Sí, tal vez, a ver, ¿alguien más? ¿O era mi impresión? No, creo que ya están. Sí, creo que era Katia la última que tenía la mano levantada. Bueno, pues gracias por tu tiempo, por compartir con generosidad tus reflexiones, tu pensamiento, tus conocimientos, tu trayectoria como socióloga. Y a los jóvenes, animarlos a seguir explorando un poco el trabajo de Ana Carola, y nos vemos el día miércoles para seguir repasando y profundizando un poco lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de este semestre. Muchísimas gracias, Claudia. que les vaya bien. Ya, mucha chao, suerte chao. A todos, que les vaya bien. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego.